Primera de Corintios capítulo 9. Hoy voy a estar predicando sobre la sección del 1 al 18. Del 1 al 18. En esta sección nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo continúa sobre la línea que empezó a plantear desde el capítulo 8 predicado por Andrés la semana pasada. Si pudiera ponerle una idea central a las enseñanzas de Pablo en estos dos capítulos, sería la siguiente: el crecimiento espiritual, el bien espiritual, el cuidar espiritualmente a los demás, el amar a los demás, siempre debe ser parte de cualquier cosa que hagamos los cristianos. De nuevo, el crecimiento espiritual, el bien espiritual, el cuidar a los demás espiritualmente, el amar a los demás, siempre debe ser parte de cualquier cosa que hagamos los cristianos. Todas las acciones de todos los cristianos deberían de estar impregnadas del amor de Jesús. De hecho, Jesús resume toda la ley y los profetas en dos grandes mandamientos, pero en Juan 13 da un nuevo mandamiento, dice él, y quiere que esta sea la característica de la iglesia, que haya amor entre nosotros y que a través de ese amor nos puedan reconocer. Y eso está sobre todo otro mandamiento. ¿En qué sentido lo podemos relacionar con lo que les estoy diciendo hoy? Todo lo que hagamos, sea lo que sea, dentro del contexto de esta carta, lo que usted ha sido llamado a hacer tiene que estar impregnado de ese amor que va a hacer que nos reconozcamos como discípulos de Jesús. Andrés enseñaba al inicio del capítulo 8 sobre el conocimiento y decía que el conocimiento es peligroso porque puede causar un orgullo no bíblico, un orgullo no placentero para Dios en nuestro corazón. Pero el verdaderamente conocer a Dios, es decir, ir más allá que simplemente un puño de conocimiento en nuestra mente, nos va a llevar a este lugar donde queremos estar, amar lo que Dios ama como Dios ama. Conforme nosotros conocemos a Dios, conocemos lo que Él ama, queremos amar lo que Él ama y amarlo como Él nos llama a amarlo. Entonces no es que el conocimiento sea malo, el problema es cuando nos quedamos simplemente con el puño de conocimiento y no entendemos lo que el conocimiento nos está revelando. El conocimiento nos lleva a la verdadera adoración del verdadero Dios. Por ejemplo, no hay verdadera adoración si no hay verdadero conocimiento de quién Dios es a través de la revelación de su palabra. Y con el conocimiento llegamos a entender lo que es la verdadera libertad en Cristo. Todo lo que tenemos derecho a hacer como cristianos. Entonces, en el contexto del capítulo 8 era: algunos cristianos pueden comer esto y beber lo otro. Está dentro de sus derechos de ser libres en Cristo Jesús. Pero jamás esta libertad y el conocimiento de Dios nos debería llevar a actuar en una forma en que no consideremos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, a las personas que tenemos alrededor de nosotros. Siempre nos va a llevar a buscar amarlos como Cristo nos ama a nosotros, según el conocimiento que tenemos de Él, un amor lleno de gracia, de compasión y de misericordia. Entonces, eso alinea nuestro corazón hacia el texto de hoy. De nuevo, el conocimiento espiritual, el crecimiento espiritual, el bien espiritual, la salud espiritual, el cuidar espiritualmente a los demás, amar a los demás, siempre debe ser parte de cualquier cosa que nosotros hagamos como cristianos. Primera de Corintios 9, versículo 1, arranca de esta manera: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy. Porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Y esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas?
¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida su rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde el punto de vista humano. ¿No lo dice la ley también? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pongas bozal al buey mientras está sacando el grano. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que esto está escrito por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador saca el grano, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento por parte de ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. Pero no me aprovecho de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico las buenas noticias. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar acerca de las buenas noticias pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Bien, yo creo que todo este texto se puede resumir en dos grandes puntos. El número uno: los argumentos de Pablo del por qué aquellos que sirven al Señor predicando el evangelio tienen derecho al apoyo económico por parte de aquellos que son bendecidos por su ministerio. Y número dos, la primicia de buscar el beneficio espiritual de los demás sobre cualquier derecho que nosotros podamos tener. Bien, en la primera sección, desde el inicio, podemos ver que Pablo nos bombardea con una serie de preguntas retóricas, es decir, un montón de preguntas que básicamente se responden ellas solas, y por medio de estas y las explicaciones construye los argumentos del por qué aquellos que sirven al Señor predicando el evangelio tienen derecho al apoyo económico por parte de aquellos que son bendecidos por su ministerio. Las preguntas arrancan de esta manera: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, ¿no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Y por medio de estos versículos, Pablo lo que está haciendo es recordándole a estos en la iglesia de Corinto quién es Él. Entonces, para que ustedes puedan hacer este ejercicio y crecer por medio de esta enseñanza, yo voy a tratar de mostrarle cuáles son los atributos que tiene Pablo, que él resalta desde el principio, que ustedes tienen que buscar en sus pastores y en sus ancianos para que puedan estar en la misma posición que después Pablo explica que están los que sirven en el ministerio. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, ¿no son ustedes el fruto de mi trabajo? A mí me gusta como lo pone una Biblia en una traducción en inglés que se llama The Message. Y aquí voy a abrir un paréntesis para explicar algo rápidamente de las traducciones. Todas las traducciones bíblicas que ustedes encuentran en sus aplicaciones pueden o estar cerca de una traducción que es muy fiel a los lenguajes originales, es decir, casi que hay unas que son palabra por palabra, así como estuvo escrito, así se traduce, y hay otras en el espectro
que están mucho más inclinadas a la interpretación del mensaje. La traducción no es tanto palabra por palabra, sino que agarran la idea y la traducen de una manera en que sea fácil de entender para todas las personas en nuestro tiempo. Yo no aconsejo usar ni una ni la otra, yo aconsejo usar todas. Cuando yo estudio la Biblia, estudio con 4 versiones mínimo diferentes, y si puedo por lo menos en 2 idiomas, y si puedo, en algunos casos voy al griego. Pero para estar seguro de que estoy entendiendo bien lo que el escritor de la Biblia está tratando de comunicarle a su iglesia. Cierro el paréntesis. Esta Biblia The Message, que tiene que ir más del lado de la interpretación, lo pone de esta manera. Estos primeros 2 versículos, lástima que no están ahí. No me digan que no tengo autoridad para escribir de esta manera, dice Pablo. Estoy completamente libre para hacerlo. ¿No es obvio? No se me ha dado un trabajo que hacer. No fui comisionado para ese trabajo en una reunión cara a cara con Jesús, nuestro Maestro. ¿No son ustedes mismos la prueba del buen trabajo que he hecho para nuestro Maestro? Y de nuevo con esto Pablo está sirviendo como la mesa antes de desarrollar el resto del capítulo. Y para nuestro beneficio, creo que nos revela por lo menos 3 características que él como pastor o como obispo o como anciano o en este caso como apóstol tiene, que para mí deberían de ser 3 características de todo pastor, anciano y obispo. Abro otro paréntesis. En el lenguaje original, la palabra pastor, anciano y obispo es la misma palabra, es decir, uno puede intercambiar esas palabras. Entonces, por ejemplo, yo soy pastor de esta iglesia, pero también soy un anciano de esta iglesia y podría ser un obispo. Ya en la historia de la iglesia, los obispos pasaron a ser más como Pablo, aquellos que velaban por áreas o regiones de las iglesias. Entonces no se usa tanto en este tiempo, pero la palabra pastores y ancianos sí. Pero bueno, característica número 1. Él es libre en el Señor. Los pastores son libres en el Señor. Pero como bien explicó Andrés desde el capítulo 8 y hoy enfatiza Pablo en el capítulo 9, estas libertades, estos derechos que tenemos como condición de ya servir a ese Señor y no servir al mundo, y que el Señor nos ha marcado lo que tenemos derecho a comer, lo que tenemos derecho a tomar, las actitudes que podemos tener y que no podemos tener, deben de estar sometidas bajo lo que Dios nos llama a hacer y para el bien espiritual de la congregación o de los hermanos y las hermanas, basados en la idea principal que les dije al principio. Es decir, somos libres los pastores, pero no libres de una manera en que no consideramos cuando hacemos nuestro llamado a los que están a nuestro alrededor. Tiene que existir esa consideración. El pastor no puede ser un pastor que va en línea recta, especialmente en el contexto del capítulo hoy, con temas económicos para su beneficio, sin considerar a sus hermanos y a sus hermanas en la congregación. Otra característica es que el pastor tiene que ser un pastor por el llamado de nuestro Maestro Jesucristo. En el caso de Pablo, él se describe como un apóstol. Para que ustedes tengan claro, la definición de la palabra apóstol es mensajero. Es simplemente alguien que ha recibido una comisión para hacer algo. De hecho, en la historia, por ejemplo, se utilizaba en otro idioma la misma palabra apóstol para aquellas personas que el rey mandaba a pararse en una esquina del reino a proclamar ciertas verdades. Ellos tenían una misión y eran los apóstoles del rey. Pablo es un apóstol de Jesucristo. Los apóstoles de Jesucristo son solo aquellos que cumplían con ciertas características establecidas en el Nuevo Testamento, y una de esas era que tuvieran un encuentro con Jesús y que hubieran recibido instrucción del Maestro, de Jesús. Pablo cumplía con esos 2 requisitos, y por eso es que en este tiempo él dice, ustedes saben, yo soy un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Para establecer quién él es. En nuestros días, nosotros no usamos la palabra apóstol porque en Latinoamérica especialmente ha sido muy mal usada como para personas que creen que tienen como un nivel más alto de la iglesia, que yo no sé de dónde se lo sacaron, pero los pastores o los ancianos tienen que tener esa misma convicción que existía en el corazón de Pablo de que esto fue lo que fueron llamados a hacer. No es algo que
como puedo sacar cosas materiales, por medio de esto lo voy a hacer, sino que arranca de un llamado del Señor, uno obedece porque no puede hacer nada en contra de ese llamado y después pasan las demás cosas. Pablo es un apóstol de Jesucristo. Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26, Gálatas capítulo 1 dan testimonio de cómo él fue llamado por el Señor y su corazón solo puede caminar en esa dirección. Debe, en todo pastor, en todo anciano, debe haber una convicción clara y legítima en el corazón de que el Señor lo ha llamado a servir en el ministerio de la palabra. Eso puede ser apoyado por la iglesia, eso puede ser motivado por las escrituras, pero también tiene que estar confirmado en el corazón de la persona. Nosotros muchas veces hemos visto en la iglesia de cerca y de lejos personas que se han apurado por apuntar a ancianos, pero esos ancianos no tenían la convicción en su corazón de que ese era su llamado para trabajar en el ministerio de la palabra. Y son ancianos que después están cansados, que no toleran a las ovejas, que no pueden trabajar ni servirles porque dependen de otras cosas y no se ve nada bien. Pero bueno, otra característica de este apóstol y de todos los pastores o ancianos es que tiene que haber un fruto por su trabajo. Tiene que haber un fruto por su trabajo. Hoy Pablo dice, ustedes son el sello de mi apostolado. La iglesia de Corinto y muchas otras iglesias son la prueba de que verdaderamente Pablo fue llamado por el Señor y que esa convicción está en su corazón. De hecho, cuando uno lee 1 Corintios capítulo 11, que lo vamos a estudiar más adelante, vamos a poder entender cómo nunca fue algo atractivo para los hombres la vida que Pablo llevó por seguir su llamado, sino fue algo que nadie en su sano juicio escogería. Naufragado, azotado, encarcelado, ha pasado hambres, sino ha sido como ¿verdad? Como muchas veces se presenta aquí, principalmente en el occidente o en América, en países como Estados Unidos, México o Guatemala, donde la teología de la prosperidad es bastante grande, ¿verdad? Donde volverse pastor es un super negocio, porque vean qué bien la pasan, ¿verdad? No puede ser así. En el caso del apóstol Pablo, como ya les dije, tenía su libertad y sus derechos en el Señor, pero más que eso tenía una convicción de que eso era lo que el Señor lo había llamado a hacer, y esa convicción se sostiene y persevera sin importar las circunstancias. Pablo dice, cuando he tenido mucho y cuando no he tenido nada, en los dos escenarios he servido al Señor. Esa tiene que ser una marca de todo aquel que ha sido comisionado para servir en el ministerio de la palabra. Ahora, ¿que esos resultados se tienen que ver en 24 horas? No, eso no es lo que enseñan necesariamente las escrituras, pero sí tienen que haber frutos a favor de la iglesia de Dios. Por ejemplo, los que se han leído la biografía del misionero Adoniram Judson, ¿quién se la ha leído? Levante la mano porque se la ha prestado a varios aquí, ¿verdad? Creo que Kim también se la leyó, mi esposa, yo, Pau se la leyó, ¿verdad? También, si no me equivoco, Adoniram Judson pasó 7 años en Birmania ejerciendo su ministerio para ver el primer convertido. Pero durante esos 7 años, la iglesia de Cristo que estaba acompañándolo en su caminar como misionero podía ver cómo él estaba sembrando semillas y estaba dando frutos también en otras áreas. Estaba aprendiendo el idioma para predicar el evangelio, estaba construyendo cosas para poder predicar el evangelio mejor, relaciones, cosas materiales y demás, y todas esas cosas iban sellando su apostolado, su pastorado, al punto en que, obviamente, confirmado por el Señor, las iglesias lo apoyaban en su ministerio. Es una marca de todo pastor edificar la iglesia de Cristo. No hacer la iglesia que la gente quiere, es edificar la iglesia que Dios quiere. Una marca de todo maestro verdadero, de todo pastor, de todo anciano de una iglesia. Y esto es lo que Pablo está haciendo en estos primeros 2 versículos, mostrándoles, este soy yo, ya pueden ver, y con esta plataforma es que ahora sí voy a hablar del resto.
Para hablar del resto, Pablo utiliza lo que creo que son en la mayoría de las versiones 7 preguntas que nos presentan por lo menos 7 ejemplos para demostrar su punto de que aquellos que trabajan en el ministerio de la palabra tienen derecho al apoyo económico financiero de aquellos que son bendecidos por su ministerio. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Y en el contexto del capítulo no podríamos entender que Pablo se está refiriendo a que si le dan permiso de comer algo en especial o a tomarse algo en especial, está hablando de la gasolina necesaria para vivir. En el contexto del capítulo, cuando Pablo dice, ¿acaso nosotros no tenemos derecho para comer y para beber? Se está refiriendo, ¿acaso no tenemos derecho a ganarnos lo suficiente para que mientras vivimos podamos comprarnos las cosas necesarias para hacer nuestro ministerio? Obviamente la respuesta es sí, en el contexto de la pregunta retórica. Versículo 5, no tenemos derecho a viajar, y aquí hay tantos detalles tan interesantes y tan ricos y importantes, ¿verdad? No tenemos derecho. Y voy a abrir un paréntesis. Mi tarea hoy no es hablar, porque puede ser que el enemigo les ponga esto en el corazón. Mi tarea hoy no es hablar en beneficio de Dani como pastor. Mi tarea hoy es exponerles lo que las escrituras dicen para que ustedes aprendan a tratar a sus pastores y sus ancianos, ¿verdad? Entonces nada más voy a cerrar ese paréntesis. No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? De nuevo, The Message traduce este versículo de esta manera. Nosotros que estamos en las misiones para Dios, no tenemos derecho a alojamientos decentes, a comida decente, a bienes decentes y derecho a recibir apoyo para nosotros y nuestras familias. No parece que hayan planteado preguntas o problemas con los otros apóstoles o los hermanos de nuestro Maestro Jesús o Pedro en estos asuntos. Entonces, ¿por qué yo? ¿Es solo Bernabé y yo quienes tenemos que arreglárnoslas solos para pagar nuestro propio camino? Recuerden que Bernabé era el compañero de ministerio de Pablo en muchas de sus misiones. Aprovecho para abrir un paréntesis. Pablo aquí, de alguna manera velada, y no es el centro de este pasaje, aboga a favor del matrimonio. Ya hablamos de eso en el capítulo 7, pero yo de verdad no puedo entender cómo en algún momento la iglesia se torció al punto de creer que los ancianos y los pastores tenían que vivir en celibato, sin tener una esposa. Y lo más rajado de todo es que, por ejemplo, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, ellos siguen el lineamiento de los apóstoles y los pastores y los ancianos hasta Pedro, como el ejemplo de aquel que tenemos que seguir. Y Pedro estaba casado. Entonces es una cosa como bastante rara. Pero si usted le pone atención también al texto, Pablo no solo está hablando de un derecho a recibir bienes económicos para él o para Bernabé, sino que está diciendo, ¿no apoyaron ustedes a los otros apóstoles y a sus familias también? A los hermanos de Jesús, se me está olvidando el nombre de uno, pero José, Judas, que escribió la última carta del Nuevo Testamento, Santiago, que es el jefe de la iglesia de Jerusalén, que lo encontramos en el libro de los Hechos, no es el que escribió la carta, bueno, depende como usted lo entienda, pero bueno, todos ellos, apoyo para sus familias y su ministerio. No era simplemente para el pastor, y que entonces el pastor ve a ver qué hace, o que la esposa ve a ver qué hace, que tiene que resolverse los asuntos, porque la iglesia solo mantiene al pastor. Hoy vamos a, ojalá, poder ver, sin entrar en detalles, cómo nosotros hemos hecho de la iglesia una institución, y eso está mal, eso no es bíblico. Hay un libro que yo tengo de John Piper, muy bueno si ustedes lo quieren leer, que se llama Hermanos, nosotros no somos profesionales. El mundo ha profesionalizado el pastorado al punto en que evalúan nuestro salario con los salarios que se establecen según la ley, por ejemplo, de Costa Rica. Entonces un pastor tiene derecho a ganarse 100 colones.
Un maestro tiene derecho a ganarse $150 y todo bajo el mismo estándar, ¿verdad? Y según la Biblia, el salario del pastor no se estima como si fuera un profesional, es diferente. Porque debe de considerarse no solo al pastor, sino también sus esposas y sus familias, con el objetivo de que él pueda verdaderamente dedicarse al ministerio de la palabra. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante también. ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? Obviamente nadie. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? Nadie tampoco. Tal vez usted piensa, pero es que mi tío trabaja para Chiquita Banana y cuidado lo ven comiéndose un banano. Sí, no, este no era el caso del tiempo de Jesús. Estamos hablando de personas que vendían o tenían, que producían para ellos y para vender. Sus ovejas para ellos y para vender, ¿verdad? Entonces obviamente cuando usted está sembrando maíz, usted dice, uy, qué rico maíz para mi familia y claro, voy a vender también y producir. El pastor cuida del rebaño, no toma de la leche que él ordeña. Obviamente que sí. Y después dice, no crean que simplemente estoy hablando de lo que yo puedo ver aquí en el mundo, de conceptos humanos. También lo dice la palabra de Dios. Y cita Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, donde dice, no pongas bozal al buey mientras se esté sacando el grano. Hablando sobre no le amarres las manos a los siervos del Señor que sirven en el ministerio de la palabra, sin darles lo que ellos necesitan para poder seguir haciendo su trabajo. Y hay gente que dirá, bueno, pero es que eso era Deuteronomio, eso eran los tiempos de la ley. Sí es cierto, hay mucho de la ley que pasó, que estaba apuntando a la venida de Cristo, pero todo lo que Cristo y los apóstoles confirmaron de la ley pasa a ser parte de los mandamientos para el pueblo de Dios hoy también. Y resulta que en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 18 Pablo escribe, no pongas bozal al buey mientras esté sacando el grano. Y para aquellos que no están entendiendo claramente, le suma otro proverbio que dice, el trabajador tiene derecho a su salario, hablando específicamente sobre el salario de los pastores y de los ancianos. Continúa el versículo 10. Por supuesto que esto está escrito por nosotros, no por los bueyes. Dice, porque cuando el labrador ara y el segador saca el grano, deben de hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos entre ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Ustedes se han puesto a pensar eso cuando usted da en la ofrenda. Las personas tienen como una idea de que uno tiene que dar el 10%, ¿verdad? Y lo agarran de enseñanzas en el Antiguo Testamento, donde encontramos que el pueblo de Dios daba el 10% regularmente como ofrendas para el Señor. Pero primero que todo resulta que el pueblo no daba el 10%. Cuando usted entiende bien la ley de Moisés, se da cuenta de que lo que el pueblo da es 33% al año o mensualmente, como lo quiera ver. Es un 33%, no es un 10%. Y cuando usted ya 33%, como que usted se le empieza a retorcer el estómago porque usted dice, qué montón de plata, ¿qué van a hacer con ese montón de plata? ¿Verdad? Pero sí, es un 33%. Entonces yo le invito para que revise su corazón y no se limite al 10%, sino que verdaderamente ore como Gabo oró al principio y le pregunte al Señor, de todo lo que me has dado, ¿cuánto me puedo quedar? ¿Cuánto me puedo quedar? Porque lo que el Señor quiere es, con la abundancia de lo que Él está dando, que usted bendiga su reino. No que usted se haga una vaca ultra gorda con yates y jet skis y otro montón de cosas, cuando los hermanos a su alrededor o la iglesia, y especialmente los que sirven en el ministerio de la palabra, no tienen ni qué comer porque no tienen un salario. Todos vamos a un restaurante. ¿Y cuánto nos cobran por el servicio? 10%. Correcto. Si usted vive en Estados Unidos y especialmente en California, si usted da el 10% lo guindan, ¿verdad? Y ahora está como 17, 20% de tip. Es decir, como que las personas simplemente, obvio, esto es lo que voy a dar por el servicio que me está dando. Y si usted va a un restaurante con 20 personas, usted va a dar el 25% por el desmadre que hicieron todos los chiquillos y todo. Eso es lo que está en la cultura. Pablo le está diciendo, si ustedes hacen eso con los del mundo, con cualquier otra persona, ¿cómo no van a hacer lo mínimo por aquellos que están sembrando en ustedes semilla espiritual?
¿Por qué somos como así, verdad? Que nos cuesta tanto con los temas de la iglesia. Yo soy arquitecto de profesión y me acuerdo, últimamente no he revisado, aquí tal vez me pueden aclarar, pero por ley aproximadamente lo que un líder de un proyecto se ganaría, según la ley, sería como al final un 10.5% de lo que cuesta la obra que usted está construyendo. Si usted está construyendo una casa de $500,000, a usted le toca dar el 10.5% de eso. Si usted tiene que sacar un permiso de la municipalidad, le cobran un porcentaje, el INS le cobra un porcentaje, todo el mundo le cobra un porcentaje y usted no lo cuestiona, ¿verdad? Usted no decide no darle el porcentaje a las personas que le están haciendo sus proyectos. Porque cuando tenemos que dar para la iglesia del Señor, sí lo cuestionamos. ¿Quién cree que está pagando las consecuencias de ese tipo de cosas? Tenemos que aprender a hacerlo según el Señor manda. El Señor nos ha llamado a ser dadores alegres, no fiscales privados de su plata, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a bendecir a los que trabajan en el ministerio de la palabra, con las características mencionadas al principio, porque hay un montón de personas que no, falsos maestros y demás, ¿verdad? Pero aquellos que cumplen las características del principio, es un mandamiento del Señor que hagamos ese tipo de cosas. No cabe que en vez de dar yo mi ofrenda, Señor, vea, yo sé que usted me está pidiendo que yo traiga mi plata a la iglesia y que usted ha dado un mandamiento sobre qué hacer y de que cuánto deberían de ganar los pastores o los ancianos de la iglesia, pero yo, por lo que yo veo en la iglesia, y yo vuelvo a ver ahí como el pastor anda y como él se viste y todo, yo creo, Señor, como fiscal privado suyo, que no es necesario que yo le dé la plata a la iglesia. Yo la voy a usar de otra manera. Además, la voy a dar de otra forma o en otra causa. Y nos volvemos los fiscales privados del Señor, creyendo que nosotros tenemos más sabiduría de Él para administrar los bienes de una manera mejor que como Él nos manda hacer. Abro paréntesis, obviamente no todas las cosas que entran en nuestras cuentas son para el salario del pastor. Ahora voy a dar detalles sobre ese punto, pero solo para que ustedes sepan, Laura principalmente ha hecho un excelente trabajo por tener informes semestrales de cómo se usa cada dólar que entra a las cuentas de esta iglesia, y esos informes están abiertos para que ustedes los revisen. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Ya eso lo estudiamos cuando estudiamos Hebreos, versículo 14. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. Él ha ordenado que los que predican el evangelio vivan de este ministerio. Entonces creo que ya no queda la menor duda de cuál es la instrucción divina para la iglesia en este tema. En la siguiente sección, Pablo viene ahora a amarrar estos argumentos presentados con la idea central de la prédica, que nada de esto que tenemos derecho debería de vivirse o de practicarse sin considerar el bienestar espiritual de la iglesia, de los hermanos. Pablo declara entonces que aunque él tiene todo el derecho de recibir un salario para vivir por su ministerio, en este caso renuncia a este derecho. Lo dijo en el versículo 12, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo, con tal de no crear obstáculo al evangelio. Básicamente lo que está diciendo es, no vamos a ejercer este derecho porque no consideramos que es necesario, lo que queremos es el bienestar de la congregación. Que no haya obstáculo en sus corazones o en la vida de la iglesia para que ustedes puedan crecer en los caminos del evangelio. Están dispuestos, el y Bernabé, a renunciar y a soportar lo que sea necesario para cumplir su llamado y amar a los suyos mientras lo hacen. Recuerdan una característica que debería de verse en el ministerio de todo pastor, que está dispuesto o que ha estado dispuesto a renunciar a todo para amar a los suyos. Versículo 15. No me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Pablo se desprende de cualquier beneficio material de los corintios y habla de un orgullo. Esto no es como por decir, uy, qué gato Pablo.
Pablo está, es que qué galleta, digamos, el mae ya pudo renunciar a toda la plata, como a veces hacen algunos presidentes que tienen tanta plata, ustedes han visto eso, o en la asamblea, se paran ahí, ¿verdad? En esas cosas que ellos tienen y dicen que sí, yo voy a servir a mi país, pero renuncio a mi salario, pero digamos, están muertos en plata y desangrando al país con sus empresas por otro lado, ¿verdad? Entonces es como una vara súper extraña. Perdón por esos tipos de ilustraciones. Tenemos que respetar a nuestros gobiernos y orar mucho por ellos, ¿verdad? Pero bueno, ustedes saben de lo que les estoy hablando. Pablo está hablando de hay otra cosa que lo hace sentirse orgulloso, y es que el Señor ha sido fiel en su vida y en su ministerio, y se ha cumplido otro montón de promesas que vienen conjunto a este capítulo, en el que cuando el Señor llama, y además lo vimos anteriormente, y da dones para servir en su pueblo, dice que Él va a estar con nosotros, ¿verdad? Que es lo que nos dice Mateo capítulo 6, ¿para qué preocuparnos ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a afligir? Él no cuida de la vestimenta de las flores, no cuida de los alimentos de los pájaros. Busquen primeramente el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. En el pastorado se tiene que ver eso modelado. Ellos buscan primeramente el reino de los cielos basados en su llamado, y el Señor, Pablo, raja de que verdaderamente eso ha sido una verdad en su vida. Él se ha encargado por cuidar todas las necesidades económicas del apóstol, como para poder renunciar a este derecho. Entonces básicamente lo que está diciendo, ustedes no se preocupen ni siquiera por sacar plata de su bolsillo, no me quiten este orgullo que yo tengo de poder decir que ni siquiera necesito de lo que ustedes me podrían dar, porque yo tengo derecho, porque el Señor ya ha cubierto todas mis necesidades. Ese es el orgullo del cual Pablo está hablando. Y él puede ahora renunciar porque él sabe que los corintios entienden de esta verdad. Segunda de Corintios, en el capítulo 11, esa es la segunda carta a los Corintios, del 7 al 15, dice: es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles las buenas nuevas de Dios gratuitamente. De hecho, dice, y aquí hay algo clave, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. No entendamos de que Pablo, al renunciar a su derecho, está diciendo los pastores tienen que comer zacate y subirse a los palos a pear pipas y que así se la tienen que jugar. Eso no es lo que Pablo está haciendo. Pablo tiene todo lo necesario económicamente en este momento que está escribiendo esta enseñanza para poder ejercer libremente y amando a sus hermanos su ministerio. Pero es gracias a que Dios lo ha bendecido a través de otras iglesias, y que a través de la bendición de otras iglesias él puede renunciar a estos derechos para que esta iglesia en particular pueda crecer sin ningún estorbo en medio. Lo que Pablo hace, lo hace por obligación, ya lo leímos anteriormente, es decir, el Señor lo mandó a hacer esto, dice el versículo 17, si lo hiciera por mi propia voluntad tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Pablo lo que está diciendo es, yo simplemente lo que hago es lo que a mí me mandó a hacer el Señor. Pablo también probablemente diría, yo no hubiera escogido este camino, el Señor lo escogió por mí, yo lo hago porque esto fue lo que Él me dijo que hiciera. Pero también lo hace porque es su necesidad. Y de nuevo vuelvo a martillar sobre la confirmación que hay en el corazón de todo anciano y de todo pastor, de que no es solo por obligación, sino que eso es lo que están llamados a hacer. Charles Spurgeon, un predicador de 1800 por ahí, dijo acertadamente, esto es un texto sacado, que cualquier ministro verdaderamente llamado por el evangelio sabe de lo que Pablo está hablando en estos versículos. Él escribe: si un hombre es verdaderamente llamado por Dios al ministerio, desafiaré a que se abstenga de ello. Un hombre que realmente tiene dentro de sí la inspiración del Espíritu Santo llamándolo a predicar, no puede evitarlo, debe predicar como fuego en los huesos. Así será esa influencia hasta que estalle.
Los amigos pueden detenerlo, los enemigos pueden criticarlo, los despreciadores burlarse de él, pero el hombre es indomable. Debe predicar si tiene el llamado del cielo. Esa es una característica de aquellos que han sido llamados para ejercer su palabra. Si usted le pregunta a cualquier predicador que va a visitar una iglesia, con lo que más le cuesta batallar es con que a veces luchamos con descansar en ser alimentados por el Señor porque queremos estar ahí predicando. Entonces algún hermano está predicando la palabra y la está predicando riquísimo y está haciendo un excelente ejercicio de la explicación de la palabra, pero uno está, qué ganas de subirme un toquecito a la par para agregarle una cosita, a mí me encantaría hacer un punto extra sobre porque uno tiene como ese fuego, no es una cuestión de que yo sé más, no, sí, es como esas ganas de estar ahí haciendo eso que es como una llama en nuestro corazón que busca hacerlo. Y todo esto, de nuevo, otra de las características, y ligándolo en este punto, es la libertad que le ha dado nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Dice Pablo, en su libertad. Pues que al predicar acerca de las buenas noticias pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Esa es la recompensa que tiene Pablo con los corintios específicamente. Eso es lo que él gana de la relación con ellos. Aunque tiene derecho a ganar económicamente, él está ganando de lo que el Señor está haciendo en él, y su recompensa es poder hacerlo sin tener que exigir nada económico de parte de ellos. Vamos a ir aterrizando el avión con algunos ejemplos un poco más prácticos. Debemos recordar que el propósito de Pablo no es reclamar nada económico, sino dar ejemplo. Si el propósito de mi enseñanza no es reclamarles nada, sino que ustedes crezcan para que lo puedan hacer de una mejor manera conmigo, con quien sea, en donde ustedes estén, con sus ancianos o sus pastores. ¿Cómo debe ser el corazón del ministro, del pastor, del anciano? Otras dos características le sumo. Número 1, la motivación nunca debe ser lo material. Segunda de Corintios dice, a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Un alto porcentaje de las personas que entran en el ministerio cierran sus iglesias 5 años después de haberlas empezado. Entre 1 y 5 años se cierran, creo que es como un 95% de las iglesias que arrancan, por lo menos en Estados Unidos. Y muchas veces se habla de que no pueden por presiones económicas o estilos de vida que están acostumbrados a llevar. Fueron y entraron en el ministerio, no calcularon bien, como dice la Biblia que deberíamos de calcular, y esperaron tener ciertas cantidades de cosas para ejercer su trabajo ministerial. Y quiero ser cuidadoso porque hay muchos tonos de grises en este tipo de ejemplos, pero tuvieron que retirarse porque al final de cuentas lo que estaban esperando no da para lo que ellos quieren en su estándar de vida. Yo no digo que todo el mundo tiene que tener el camino parecido al del apóstol Pablo, o tal vez al que hemos tenido nosotros en la costa aquí con Casa Vida y muchos de los hermanos con los que yo he trabajado, pero a mí me parece a veces muy raro cómo hemos institucionalizado el trabajo del pastor al punto en que las personas salen de un seminario y entonces tienen que buscar trabajo, ya sea como pastor o como cualquier otra cosa. No hay un llamado, una convicción en sus corazones de que eso fue lo que el Señor los mandó a hacer, sea lo que sea, con lo que sea que tengan. Todo esto dentro de una posición sana, bíblica, y por eso es que hay tonos de grises, ¿verdad? Uno no expone a los hijos o a la familia que el Señor le ha dado a ciertas cosas o posiciones que los pueda poner tal vez en peligro, pero bueno, ya ese es otro tema. Creo que me están entendiendo y si no me hacen preguntas al final. Otra de las características que no puede existir en el corazón de un ministro es querer fama o poder. Y cuando digo poder, es como esa autoridad desde el púlpito, si lo quisieran ver desde esta manera, o el poder de poder manipular la palabra de Dios para hacer creer en la congregación que uno es alguien más dotado, mejor dotado, con un poder especial diferente al que todos ustedes tienen. Yo se lo he dicho muchas veces, la única diferencia que yo tengo con ustedes, por lo menos por ahora, es que a mí el Señor me equipó para predicar las buenas nuevas.
Pero el Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo, nadie tiene mitad de Espíritu Santo y Dani tiene Espíritu Santo completo, es exactamente lo mismo. Usted simplemente es mi llamado, usted tiene su llamado y usted debería hacer las cosas al igual que yo. Pero ustedes saben que, por ejemplo, en Latinoamérica se ha usado mucho y las personas crecen en iglesias con un pastor que es buenillo, pero es que por allá hay un apóstol y ese apóstol sí. O nosotros somos parte de una iglesia madre, donde en la iglesia madre está el verdadero pastor, el que cuando habla, ese sí tiene una unción que nadie más tiene. Unas cosas ahí que han sido muy mal usadas y manipuladas. Y parece que entonces las personas entran al ministerio buscando esa fama o ese poder. Hay un ejemplo en Hechos capítulo 8, donde Juan y Pedro suben a confirmar la iglesia de Samaria y hay un tal Simón que le encantaba ser atractivo, se describe como un mago y que cuando ve que los apóstoles están orando por las personas y les están imponiendo sus manos y ellos reciben el Espíritu Santo, ¿qué es lo que él dice? Yo quiero eso, ¿me entienden? Como funciona el día de hoy igual. Esa persona vio qué atractivo que podía ser un pastor y cómo las personas les ponen atención y se ponen alrededor de ellos para que ellos les hablen. Yo quiero eso. Y llega al punto y les dice a los apóstoles, ¿cómo hago para tener exactamente lo mismo que usted tiene? ¿Y qué es lo que le dice Pedro? Has tratado de comprar el don del Espíritu Santo, vas a perecer, así como tus deseos por hacer algo que es incorrecto, querer comprar el don de Dios con dinero. Entonces jamás debería ser la motivación de un pastor. Un pastor debe tener un corazón obediente sin importar las circunstancias. Yo no lo digo para mi gloria, pero puedo hablar de mi ejemplo para enseñarles. Ojalá. Ustedes saben que a mí el Señor me llamó al pastorado en contra de todo lo que yo quería en mi vida. Cuando a mí el Señor me llamó al pastorado, yo estaba estudiando para no ser pastor. Es decir, yo estaba estudiando una maestría para hacer mi empresa crecer. Todo lo que estaba pasando en San José, económicamente, a nivel de mi preparación, en todos los sentidos, hasta cuando conocí a María José, que yo le dije a María José, si nos casamos y estamos súper todo bien, todo resuelto económicamente, mi oficina puede abrir una oficina en Guanacaste y todo lo demás. Esa era mi matemática. Pero de repente las circunstancias cambiaron radicalmente cuando el Señor me llamó. Yo tuve que llamar a mis socios y decirles, vean, lo único que les voy a pedir es que por favor de mis utilidades, de mi empresa, me sigan pagando por todo el tiempo que puedan la deuda que yo tengo con el carro que yo saqué de la agencia. Y me dijeron, sí. Y después me vine a trabajar y le dije a María José, usted cuidado, pierde su trabajo en Del Mar Academy porque yo vengo con 0. Pero ese era mi llamado. El Señor me dijo, vaya a plantar una iglesia. Mi papá y mi mamá me dijeron, se volvió loco, está botando todos sus estudios a la basura. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Le lavaron el cerebro? ¿Qué está haciendo? Terminé la maestría en marzo, en abril me casé con mi esposa y en mayo, ustedes saben, planté la iglesia con mi esposa. ¿Sabe cuánto recibíamos? ¿Cuánto recibíamos, mi amor? ¿Te acuerdas? $200 de la iglesia de Tamarindo. $200 era mi salario cuando yo empecé en el ministerio. Y si ustedes quisieran saber, no hay nada que yo tenga que esconder, ¿verdad? Con respecto a las circunstancias, si eso puede ser que haya cambiado a favor mío, como para decir, ahora las circunstancias están mejores, entonces Dani ahora sí lo está haciendo súper feliz. Entiendan mi corazón, pero simplemente para que ustedes aprendan y para que ustedes eduquen y ojalá que sus corazones reaccionen a esta enseñanza. Lo que yo gano hoy por esta iglesia es 3 veces menos de lo que yo ganaba cuando yo trabajaba en el 2008 en San José. ¿Me entienden? Entonces las circunstancias no son las que motivan el responder al llamado pastoral. Es que el Señor a uno lo llama y uno simplemente tiene que ser obediente. Porque si no se vuelve como una enfermedad que lo carcome a uno adentro. Como cuando Jonás, el Señor lo llama a ir a Nínive y se va para Tarsis, ¿verdad? Y todo lo que pasa, la tormenta y se lo traga el pescado, al final de cuentas ilustran lo horrible que se vuelve caminar en contra del llamado y la voluntad del Señor para nuestras vidas. Entonces el corazón tiene que ser obediente sin importar las circunstancias.
Debe tener un corazón que tiene la necesidad por servir al Señor en su llamado y con sus dones. Y usted dirá, sí, Dani, pero es que usted, claro, usted con los dones sí plantó la iglesia y le empezó a dar. Oigan, pobrecillos los que fueron a escuchar mis primeras prédicas. Es decir, pobrecillos, los dones son algo que uno desarrolla. Es decir, es como nadar, ¿verdad? María Clara, si ustedes la ven nadar, todo el mundo diría, madre, qué bien nada, espérense que la vean con 20 años, ¿verdad? Es igual con los dones. Si yo fui a predicar y la primera prédica de Casa Vida fue mi tercera prédica en frente de personas en toda mi vida. Si yo no era un predicador, nunca había estudiado para predicador, no había ido a seminario y nada. Y yo agarré la Biblia, me preparé, hice una enseñanza que probablemente en mi cabeza iba a durar 30 minutos y duré como 2 horas 15. Así como estoy tratando de no irme a 2 horas 15 hoy. Eso no ha mejorado mucho. Pero hay que darle, porque si el Señor a uno le ha dado la convicción, el Señor lo va a equipar y uno tiene que darle, tiene que ser obediente y darle con lo que sea que el Señor a uno le ha dado. Y por último, tiene que tener ese corazón libre. Esto es de nuevo enfatizando en lo que vengo diciendo desde el principio, que Pablo dice que son sus características. Tiene que tener ese corazón libre que busca, aunque tenga sus derechos para otras cosas, el crecimiento espiritual de los demás, amar a los demás mientras hace su ministerio. Ese es el corazón de todo pastor. Pero ¿cuál debe ser el corazón de la iglesia? ¿Cuál debe ser el corazón de la iglesia? El corazón de la iglesia debe ser igual que el corazón del pastor, en el sentido de que también tienen que hacer lo que el Señor les ha ordenado. Y la ordenanza del Señor es que quienes predican el evangelio vivan del ministerio. Entonces la iglesia tiene que preocuparse por obedecer al Señor para que puedan cumplir esto que el Señor los está llamando. ¿Cuánto debería de ganar un pastor? Podría ser la siguiente pregunta. Hay muchas cosas que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:17 dice que los ancianos que gobiernan, que bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, de doble honor. Esto no significa que vamos a agarrar el salario de alguien y lo vamos a multiplicar por 2. Lo que Pablo está tratando de enseñar es que seamos considerados, en que en vez de pensar como que bueno, de ahí a lo que podamos, que el Señor nos está llamando a verdaderamente honrarlos. De nuevo, cuando un salonero nos atiende súper bien en un resta, ¿qué es lo que decimos? Sí, digamos, qué especial, qué buena nota. Si no le voy a dar el 10, le voy a dar el 15%. Eso es lo que Pablo quiere de la iglesia. Que no digamos, sí, lo que ganan los pastores aquí en Costa Rica son 100 colones. Entonces dice 100 colones. No, que oremos para que ojalá los honremos doble, ¿verdad? Con un entendimiento sano de lo que eso tiene que ser. 2 errores que la congregación tiene que evitar. Número 1, evitar descuidar el soporte financiero de sus pastores. ¿Qué me refiero con esto? Que Pablo haya renunciado a su derecho no significa que Corintios debería de ser, sí, buena nota Pablo, seguro el próximo anciano debería hacer lo mismo que hizo Pablo. Nosotros por ahora sigamos tranquilos, haciendo esto por aquí, haciendo esto por allá, porque el tema de los pastores y los ancianos ya está resuelto. No, tenemos que tener cuidado. En mi caso, yo al igual que Pablo, he recibido bendición económica la mayor parte de mi ministerio y en un mayor porcentaje siempre de parte de otras iglesias, al igual que le pasó al apóstol Pablo. Pero error sería que esta iglesia crea que como Dani gana esta cierta cantidad de plata, que... Lau, ¿cuánto es? 844,000 colones. 844,000 colones menos la caja, 700 y pico de mil colones, que es lo que entra en mi cuenta. Entonces, que digamos, cualquier anciano debería de ganar lo mismo. No deberíamos de pensar de esa manera y descuidar lo que verdaderamente debería de ser un salario pastoral en una iglesia como Casa Vida aquí en Nosara, solo por el patrón que Dani ha tenido en su caminar. Y tampoco deberíamos de hacerlos ricos, ¿correcto?
Muchas congregaciones les dan a los pastores y los ponen en un altar al punto en que entonces el pastor se vuelve millonarios y están llenos de riquezas, ¿verdad? Ahora, que el Señor ha bendecido con más cosas materiales a algunos que a otros. Yo conozco algunos pastores que cuando yo los voy a visitar me llevan a pasear de verdad a un lago que queda cerca de la casa de ellos y tienen un jet ski que aquí en Costa Rica se considera como un gran lujo, ¿verdad? Y es súper divertido y pasamos, pero en su corazón no están las cosas materiales. Ese pastor podría agarrar ese jet ski y muchas veces ni siquiera viene de la plata de la iglesia, así como en mi caso. Ustedes han venido a los informes financieros y si no me pueden preguntar, muchos de mis ingresos vienen por otros trabajos que yo hago por fuera. No necesariamente porque la iglesia me esté dando algunas cosas. No es, de nuevo, igual que Pablo, ¿verdad? Yo no me estoy quejando de nada, simplemente es para que aprendamos. Entonces no podemos hacerlos ricos, tenemos que cuidarnos de dos mentiras que andan. Estas cosas las he sacado de varios artículos, no crean que vienen de mí. De dos mentiras que andan en la iglesia latinoamericana. Número uno es que el salario crece proporcionalmente con la iglesia. Es decir, como que si hoy Dani gana 800, ¿verdad? Y el próximo año la iglesia es el doble, entonces Dani debería ganar el doble, y si es el triple, entonces el triple, y así, ¿verdad? Eso es una falsedad. Así no funciona la cosa. Eso es igual que con el tema de las ofrendas, ¿verdad? Si usted ora y usted le dice al Señor, Señor, ¿cuánto tengo que dar? Y su número se acerca a un 10%, si usted gana 100 colones, entonces usted da 10 colones. Pero si el Señor lo bendice y usted ahora en vez de ganar 10 colones, en vez de ganar 100 colones, ahora usted gana 1.000.000 de colones, si usted da el 10%, de repente el 10% se volvió un montón y usted se está haciendo multimillonario, ¿verdad? Entonces no se quede ahí, siempre esté orando verdaderamente para ver cuánto tengo que dar. Tengan cuidado, entonces, de que no sea algo proporcional. Y después, los pastores no son los topes salariales. Eso también es importante. Una mentira que anda ahí en la iglesia latinoamericana. De que si el pastor es próspero, entonces las ovejas van a prosperar. Porque si el pastor es pobre, entonces la congregación va a ser pobre. Se agarran de versículos como que un discípulo no está encima de su maestro para justificar sus ganancias económicas. Y yo les he contado a ustedes que yo tengo un amigo en la fe que el Señor bendijo mucho en sus empresas, y una vez en el 2006 se compró un Range Rover de agencia, y él llegó a la iglesia de nosotros como consecuencia de que cuando él llegó con el Range Rover de agencia a la iglesia que él iba antes, se le acercó una persona de la iglesia y le dijo, vea, hermano, yo no sé si usted sabía, pero en esta iglesia nosotros tenemos la creencia de que nadie puede andar un mejor carro que el pastor. Entonces queremos invitarlo a que ya sea que usted le dé su carro al pastor o que usted le compre el mismo carro al pastor. Así como se los estoy diciendo, aquí en Costa Rica. Es una historia que yo escuché de primera mano. Y esa persona entró a la iglesia con su familia diciendo, y vamos a ver qué pasa aquí. ¿Me entienden? Entonces los pastores no son el tope salarial, que tenemos que tener a los pastores ahí, porque así nosotros también vamos a ser bendecidos y demás. Eso no, eso es teología de la prosperidad y eso es falso, nada que ver. ¿Qué factores nos ayudan a determinar el salario de los pastores? De nuevo, esto no viene de Dani, viene de varios estudios. Número uno, la capacidad financiera de la iglesia. Una iglesia bendecida con buenas finanzas debe ser responsable y generosa para proveer un salario para su pastor. Pero también una iglesia no puede cargarse con un salario que no puede pagar. Entonces hay que buscar un balance. Si el Señor nos ha dado suficiente para honrar a nuestro pastor con un buen salario para hacer su ministerio, está bueno, pero tampoco podemos cargar la iglesia de una manera en que se está ahogando porque el pastor está exigiendo un salario que esta iglesia no puede pagar. Estaría rompiendo uno de los principios que ya dije que marca el caminar de cualquier anciano o cualquier pastor. Esos que cruzan los portones y dicen, sí, claro, yo puedo ser pastor de esta iglesia, pero mi salario es de $7,000, y las iglesias dicen, vamos a tener que hipotecar la propiedad y tenemos que hacer esto y lo otro para poderle pagar a este pastor porque necesitamos que este sea nuestro pastor. Eso no puede definitivamente pasar. Entonces la capacidad financiera de la iglesia es algo que es importante para poder contratar al pastor en esto que se conoce como un tiempo completo en su llamado pastoral. Ahora,
vuelvo a abrir otro paréntesis, no cometamos el error de entender que si el pastor está a tiempo completo en la iglesia, eso significa que él tiene que trabajar 8 horas al día, 5 días a la semana. Eso es una empresa. En el pastorado no es igual. El llamado al pastorado y al ministerio de la palabra no se puede contar en horas. Las horas en oración, las cargas espirituales de un pastor, las horas de estudio de un pastor se tienen que ver de manera diferente. Además, el ministerio pastoral no es el único ministerio del pastor. Si el pastor está casado, ese ministerio está encima del ministerio pastoral. Si el pastor tiene hijos, ese ministerio está encima del ministerio pastoral. Y el ministerio pastoral debería de proveer lo suficiente para que él pueda hacer este ministerio sin descuidar el otro ministerio. Entonces, ¿verdad? Cuando vean a sus pastores dedicándole quality time a su familia y a sus hijos de una manera en que tal vez otra persona no puede hacer porque tiene que estar de 8 a 5 en la oficina, no los traten como irresponsables, porque bíblicamente están haciendo lo que ellos fueron llamados a hacer también. Y claro que tienen que cumplir con la tercera característica que leímos en este texto, que se tienen que ver los frutos de su apostolado, los frutos de su pastorado, los frutos de su ancianato. Y en el caso mío, ustedes son el sello de mi pastorado. Otra cosa que se puede considerar es el costo de la vida donde viven y en donde ellos trabajan o hacen ministerio. El precio de la comida, el precio de la renta, el precio de los impuestos, la educación, los servicios públicos, si hay transporte público, qué tan cara la electricidad, la luz, aquí en San José, en Nosara Centro, en el proyecto americano, todo eso varía, entonces es importante que se considere. Y después, como les dije, los gastos del pastor y su familia es otro indicador que según los estudios que logré hacer es importante. Se debe considerar el presupuesto familiar del pastor, debería de ganar lo suficiente para sostener a los suyos y las actividades relacionadas con su ministerio, como por ejemplo en esta iglesia. A mí me preguntan, Dani, ¿qué está pasando los martes en su casa cuando hay un estudio? Están llegando los 10 gringos y se están comiendo toda su comida. Porque si eso está pasando, agarre para comprar café y chips y pan, ¿verdad? Para proteger a su familia de que no esté sufriendo en ese sentido. Para los que han ido al estudio de los martes saben que es lo contrario. Más bien tengo que decir a los gringos, llévense la comida porque traen demasiada comida. Pero ese es el corazón de la iglesia, bendecir y cuidar de que el ministerio pastoral se esté haciendo sin desproteger a los que están cerca del pastor, como su familia. La idea, dice un texto, es que el pastor ojalá pueda vivir sin apuros financieros para poder dedicarse de lleno a su ministerio. Uno de los artículos que leí cerraba con esta advertencia: cuidemos a nuestros pastores. Tristemente, la codicia y la ostentación caracterizan a muchos líderes de la iglesia hispanohablante. Estas actitudes y prácticas socavan el testimonio de la iglesia y limitan el avance del evangelio. Estas cosas son contrarias al llamado cristiano y al comportamiento y a la piedad, y no reflejan la modestia del Salvador. Sin embargo, esto no debe llevarnos a la sospecha de todos los pastores o a la indiferencia hacia ellos, ni a la desesperanza. Las congregaciones deben agradecer al Señor por los pastores fieles al Evangelio y apreciar la labor que hacen, pues es Dios quien los coloca en donde están. Una forma de mostrarnos agradecidos es velando por sus necesidades físicas. Seamos generosos y diligentes en cuidar de nuestros pastores y sus familias. El hecho de que el Señor haya dotado a su iglesia de líderes, maestros y pastores es una expresión de su amor por ella. Cristo cuida y sustenta a su iglesia por medio de hombres piadosos que trabajan arduamente para su edificación. Entonces lo hacemos por ordenanza, hagámoslo también por necesidad. Oremos y que crezca en nosotros una necesidad por dar para que nuestro pastor pueda vivir bien y para que los pastores que ustedes tengan en el futuro, si yo me muero mañana, el que venga aquí a Casa Vida, o ojalá otros pastores que se dediquen también al ministerio de la palabra puedan ejercer su ministerio tranquilos y en libertad, de que aunque el Señor nos ha dado el derecho tal vez
de dar tanto o dar lo otro, no usemos eso de una manera en que muestre que no amamos a nuestros hermanos como el Señor dice que los ama. Y con eso cierro este texto y podemos abrir un tiempo para alguna pregunta o